bienvenidos a Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Les saluda como de costumbre Yandira Núñez. En esta entrega nos acompaña Juan Cruz Álvarez García, quien es director y gerente general para la División de Negocio de Healthcare para Merck Centroamérica y el Caribe. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector farmacéutico y se ha desempeñado en grandes compañías de salud y biotecnología globales en América Latina. Cabe destacar que Merck es una empresa alemana líder en ciencia y tecnología que opera en los sectores de la salud, las ciencias biológicas y la electrónica con más de 350 años de historia alrededor del mundo. Juan Cruz, gracias por acompañarnos en Espacio Gente, bienvenido. Hola Yandira, un gusto saludarte y bueno, obviamente saludar a todos los espectadores. Gracias, Juan Cruz. Entiendo que como parte de su plan de crecimiento, Merck estableció las oficinas centrales de Centroamérica en Panamá en este 2021. Quisiera preguntarte con qué perspectivas se establecen en nuestro país. Sí, cómo no, Yandira. Ahí es importante destacar que, bueno, Merck tiene ya 50 años de presencia en la región. Obviamente es una región sumamente importante para Latinoamérica y en ese caso y en ese sentido nuestras operaciones iniciales que comenzaron en el año 71 en Guatemala, te diría que la decisión de venir a Panamá es parte de justamente el proceso de expansión, ¿no? Mientras vamos a mantener operaciones en Guatemala, ¿no? Porque sigue siendo un mercado estratégico para nosotros, la venida a Panamá implica ir un paso más, reafirmar nuestra presencia en la región. Adicionalmente a eso es poder tener acceso, uno, a un centro de negocios crítico como es Panamá para la región. Eso para nosotros definitivamente es uno de los puntos más relevantes. Y el segundo, tener acceso al talento, ¿no? Que nos puede dar Panamá, donde hay, además digamos, de Merck hoy en día, hay otras tantas compañías farmacéuticas que están establecidas en el país. Entonces, realmente se ha transformado en un polo muy relevante para la región, para la industria farmacéutica, así que nosotros queremos acompañar y estar en ese digamos, proceso y en este momento en Panamá. Ahora, ¿cómo se han ajustado con toda la contingencia de la pandemia en nuestra región? ¿Cómo les ha tomado a ustedes, digamos, este golpe de la pandemia? Bueno, nos ha tomado de sorpresa como todo el mundo, por supuesto, y una de las cosas que cuando uno trabaja en una compañía en el cual el paciente está realmente en el centro, la primera medida que uno toma es cómo garantizar, o la primera pregunta que uno se hace es cómo garantizamos que nuestros pacientes, que van desde pacientes que están en tratamientos, vamos a decirlo, para la diabetes o tratamientos para la hipertensión, hasta pacientes que tienen quizás condiciones un poquito más vamos a decirlo, más graves digamos, o más importantes, como pacientes oncológicos o con esclerosis múltiple, es cómo hacemos para garantizar que los pacientes sigan en tratamiento. Y eso fue la primera pregunta. Y yo te diría que fue poner a toda la compañía, ¿no? A toda la compañía al servicio y obviamente junto con los sistemas de salud y junto con los distribuidores a lo largo de la región, en garantizar, uno, la continuidad, por supuesto, de esos tratamientos y por lo tanto la continuidad del negocio, no quedarnos, sino desabastecer a los distintos mercados. Entonces, creo que eso ha sido el primer punto. El segundo punto más relevante fue cuidar de nuestros empleados. ¿Cómo hacemos nosotros para que nuestros empleados, en esta nueva, vamos a decirlo, urgencia que nos puso y el desafío que nos puso a todas las compañías en cuanto a que el trabajo virtual, ¿no? Nosotros habíamos empezado un proceso home office, corporativamente hablando, y estábamos en ese proceso, pero esto fue de un día para el otro, 7 días a la semana desde la casa. Bueno, creo que ahí fue, vamos a decirlo, fue un proceso interesante, intenso, pero que definitivamente nos dejó mucho. Entonces, y un poco sintetizando, fue cuidar a nuestros pacientes, fue cuidar a nuestros empleados y, por supuesto, trabajar de la mano con nuestros socios comerciales. Yo creo que eso fue lo más importante. Y podría decir que ha sido un 2020 bastante exitoso en ese sentido, y vamos teniendo un 2021 realmente que hemos estado viendo inclusive, vamos a decirlo, recuperaciones en algunas áreas terapéuticas, donde justamente estamos viendo pacientes que están volviendo inclusive a sus terapias habituales. Así que creo que eso es una buena señal. Ahora, ustedes trabajan específicamente en desarrollar a través de la ciencia, digamos, soluciones de salud terapéuticas, por supuesto,
pasando por todo lo que tiene que ver con la parte farmacológica, pero ¿qué sectores se vieron más afectados con la crisis de la COVID-19? En materia de Mira, producción. sí, en materia de producto, te diría que hubo, ahí es una buena pregunta porque ha sido bastante heterogéneo, ¿no? Y en aquellos pacientes con algún tipo de, por ejemplo, pacientes diabéticos o pacientes hipertensos, etcétera, te podría decir que el tratamiento ha sido, digamos, ha sido más fácil para el paciente poder mantenerlo, porque las farmacias han seguido, digamos, han seguido trabajando, entonces el paciente ha tenido acceso a su tratamiento. Inclusive, digamos, como hay algunas patologías que nosotros tenemos donde por la condición pasan a ser aquellos pacientes que tantas veces se hablan de pacientes con comorbilidades, que tienen que tener un cuidado mayor por el tema COVID. Te diría que eso hizo que hasta inclusive el paciente sea mucho más consciente en el seguimiento de su tratamiento. Quizás donde hubo, digamos, al principio sobre todo una interrupción fue más que nada en aquellos tratamientos que requieren que el paciente, por ejemplo, oncológico, se tenga que movilizar, hacer su infusión, y ahí es donde quizás ¿no? algunas instituciones o los hospitales desbordados por tema de pacientes COVID, etcétera, ahí es donde hubo quizás algunos problemas, ¿no? Pero que hemos visto que a lo largo del año 2020, hoy ya 2021, gracias a Dios uno lo puede ver normalizado, pero el 2020 fue uno de los grandes desafíos, ¿no? El hecho de ver pacientes en tratamientos oncológicos principalmente, o eventualmente hemos tenido alguna situación, por ejemplo, para pacientes con infertilidad, donde los centros de fertilidad o de fertilización asistida han cerrado, digamos, al 100% sus operaciones durante un par de meses. Como verás, estamos hablando de condiciones muy distintas, pero que lo que quiero un poco compartir contigo es que ha sido tan diverso y por lo pronto la diversidad de nuestro portafolio, pero a su vez la diversidad de las áreas terapéuticas donde operamos, donde hay algunas que mantuvieron o inclusive tuvieron, digamos, un paciente mucho más consciente, no porque el paciente de otras condiciones no lo haya estado, sino que por temas operativos, hospitales, clínicas cerradas, etcétera, hizo que los tratamientos eventualmente se dilataran o se demoraran un poquito más. Me pareció interesante leer, según información de la agencia Reuters, que Merck se comprometió a aumentar el suministro de lípidos a la empresa BioNTech para paliar Ujú. la escasez de un ingrediente que es clave para algunas vacunas contra la COVID-19, mientras pues sabemos que numerosos países luchan por acelerar sus programas de vacunación. ¿Qué nos podrías comentar al respecto de esto? A ver, por lo pronto, darte un poquito más de información respecto a Merck, es el grupo, es un negocio, yo te diría, es una compañía de ciencia y tecnología donde tenemos una diversidad, como bien mencionabas al principio, que va desde productos electrónicos hasta productos, digamos, farmacéuticos tradicionales, pero hay un área, digamos, que es la de ciencias de la vida, life science, que se ha transformado en un jugador clave, ¿no? Y esto que me estás preguntando respecto al garantizar estos lípidos para la producción de vacuna, no solo es BioNTech, que es la compañía que ha tenido un acuerdo con Pfizer a nivel global para el desarrollo de la vacuna, digamos, para el COVID, sino que además Merck se ha transformado en un jugador, te diría, clave a nivel global como proveedor, ¿no? de varias de las compañías que hoy están en pleno proceso de producción de vacuna para el COVID-19. Entonces, esto realmente, digamos, ha sido primero, para la compañía, una tranquilidad que es poder garantizar ese abastecimiento, ¿no? Porque estamos hablando de una producción de vacunas en tiempo récord, ¿no? Estamos hablando que ya se han vacunado o hubo una producción de vacunas a nivel global de 3 billones o algo por el estilo. Entonces, el poder garantizar y el poder haber tenido ese abastecimiento creo que es una cuestión en la cual como compañía nos sentimos orgullosos y por supuesto estamos trabajando y seguimos trabajando desde el punto de vista de expansión de digamos, de nuestra producción, expansión de nuestros centros de investigación en Boston principalmente, donde lo que estamos haciendo digamos, con estas inversiones, por supuesto, es seguir trabajando en poder garantizar el abastecimiento de digamos, elemento tan importante para la producción de vacunas. Y has mencionado algo bien importante que es el factor inversión, Juan Cruz.
La pandemia definitivamente ha, digamos, desnudado esa estructura frágil de los sistemas de salud en nuestros países, sobre todo en la región centroamericana. Tú bien lo sabes porque es precisamente la zona que te corresponde. ¿Han tenido desde Merck algún tipo, digamos, de conversaciones con el gobierno local en pro de mejorar, abastecer, fortalecer la infraestructura sanitaria en Panamá en, digamos, diferentes ámbitos? No, no hemos tenido la ocasión por el momento. Sí, lo que nosotros, como muchas de las compañías, o te diría prácticamente todas las compañías de investigación y desarrollo en la región, estamos asociadas bajo Fedefarma, ¿no? Que es el gremio en el cual estamos todos o pertenecemos a aquellas compañías de investigación y desarrollo. Pero particularmente Merck, como bien decías, somos este nuevo jugador en Panamá, estamos estableciéndonos y seguramente en la medida que vayamos teniendo y recorriendo nuestro camino acá, tendremos acercamiento con las autoridades como para ver, obviamente desde nuestro lugar como Merck, qué podemos aportar o en qué podemos ayudar para poder desarrollar, te diría, el mayor acceso posible a la salud por parte de los ciudadanos en Panamá. Me decías hace unos instantes que ustedes se han convertido en un jugador clave en el desarrollo de las vacunas a nivel mundial. ¿Cómo ven precisamente, Juan Cruz, el tema del acceso desigual a las vacunas? Un tema que ha sido pues de gran preocupación para observadores internacionales como la Organización de los Estados Americanos, por ejemplo, o hasta el Banco Mundial que ratifican que es un tema delicado que atender en nuestra región. ¿Cuál es la perspectiva desde Merck? Es una pregunta bien importante, te diría. Yo creo que definitivamente lo que vimos es un principio de un proceso de vacunación donde fue bastante desparejo y desigual, ¿no? Donde hubo países, caso Chile, caso Uruguay, estamos viendo una República Dominicana, un Panamá que empieza a recuperar, pero que ha sido, digamos, bastante lento el proceso. Inclusive, como bien sabemos, Latinoamérica en algún momento ha sido la región con mayores contagios por millón de habitantes. Pero sí lo que estoy viendo es un proceso de recuperación donde un Estados Unidos está poniendo como plan una donación de 500 millones de vacunas a nivel global. Entonces, lo que estamos viendo es, te diría, un sistema que se va acomodando, un sistema en el cual creo que se ha escuchado la voz, ¿no? Y se ha tomado conciencia de la importancia de la vacunación de todos los países del mundo. Esto no es uno o dos países o una o dos regiones, son todos los países, porque bien sabemos que un virus, digamos, si no está controlado a nivel global, va a ser una historia de nunca acabar. Entonces yo creo que hay mucha conciencia y me parece, como te decía bien recién, creo que ha sido un proceso en el cual estamos viendo mejoras en estos últimos meses y estamos viendo cómo los países en la región empiezan a acelerar su ritmo de vacunación. Creo que podemos ver que, y daría la sensación, y por lo que uno escucha en Panamá, que hacia final del año vamos a tener un proceso, vamos a decirlo, niveles de vacunación bastante óptimos para poder tener a la población en general protegida. Entonces yo creo que eso es una buena noticia. Por otra parte, entendiendo que ustedes trabajan para generar soluciones que mejoren la calidad de vida, hay temas sensibles en Panamá como la prevalencia del cáncer, cuyo diagnóstico, por ejemplo, se ha ralentizado muchísimo con la pandemia. En materia de oncología, ¿qué tan cerca estamos de tratamientos novedosos en Centroamérica con respecto al resto del mundo? Bueno, en particular Merck, que como bien te decía hace un ratito, estamos cumpliendo 50 años exactamente en este mes en la región, y para nosotros es importante. Tenemos una historia en el mundo de la oncología, donde hoy tenemos terapias ya existentes, y en cuanto a lo que tiene que ver con innovación, y respondiendo a tu pregunta, vamos a tener el lanzamiento, digamos, de una nueva terapia, un inmunoncológico, ¿no? Que es digamos, vamos a decirlo, son terapias de nueva generación, en la cual va a estar, si todo va bien, para principios del 2022 va a estar disponible en Panamá y en otros países de la región, el cual va a ser definitivamente digamos, una terapia, yo te diría, muy prometedora para los pacientes, sobre todo en el caso de donde vamos a tener dos indicaciones que son para cáncer de vejiga y para cáncer renal. Hoy en el caso de cáncer de vejiga hay todavía
necesidades insatisfechas. Entonces yo creo que venimos a cubrir ahí un espacio súper importante para aquellos que hoy, digamos, tienen un tratamiento, pero que quizás, digamos, ya tiene, digamos, varios años. Creo que en el caso del lanzamiento que nosotros vamos a estar realizando, principio del 2022 va a ser definitivamente una novedad terapéutica muy positiva y muy prometedora para aquellos pacientes que tienen cáncer de vejiga, como te mencionaba, así como aquellos de pacientes con cáncer renal. Así que esas son las novedades que tenemos en ese campo, en el campo de la oncología, definitivamente. Por otra parte, Juan Cruz, en Panamá, según datos oficiales, la esclerosis múltiple es la principal causa de discapacidad neurológica. Entiendo que esa es una de sus áreas de acción. ¿Qué tipo de Ujú. terapias desarrollan para esta patología en la actualidad? Sí, bueno, Merck es uno de los, yo te diría que es uno de los líderes a nivel global en esclerosis múltiple. Nosotros tenemos una historia de hace más de 20 años, ¿no? Donde hemos lanzado o tenemos un interferón beta-1A, en el cual, digamos, es uno de los tratamientos que tuvimos durante varios años, hasta el año 2018, en el cual lanzamos una nueva terapia digamos, en el segmento, en el cual es un tratamiento oral para los pacientes. Y lo más relevante y lo más importante es pensar que es una terapia en la cual pensá que la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, al ser una enfermedad crónica, el paciente tiene que o inyectarse todos los días o tiene que tomar un comprimido todos los días también. En este caso, lo que nosotros tenemos es una terapia bastante novedosa que implica para el paciente tener que tomar unas 10 comprimidos durante 10 días, ¿no? En el año 2 y otros tantos, perdón, 20 comprimidos en el año 1, 20 comprimidos en el año 2, y después no tiene que tomar por los siguientes 2 años ningún medicamento. Entonces, eso realmente, digamos, lo que muestra es nuestro compromiso con los pacientes con esclerosis múltiple, nuestro compromiso con el área terapéutica, y definitivamente nosotros podemos decir que es una innovación al servicio del tiempo y al servicio, obviamente, de esa carga que muchas veces el paciente tiene cuando tiene que, como te mencionaba, inyectarse todos los días o eventualmente tener que tomar 1 o 2 pastillas por día durante todo, digamos, toda la vida. Entonces creo que eso es algo súper positivo de la cual definitivamente tenemos mucho orgullo de haberlo lanzado. Juan Cruz Álvarez García, director y gerente general para la División de Negocio de Healthcare para Merck, Centroamérica y el Caribe. Gracias por habernos acompañado en Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Muchas gracias, Yandira. Te mando un gran saludo y un saludo a todos. Un Gracias. placer. Gracias.